Bien, aclarando estos ítems, ¿no? Que quería aclarar para poder seguir con las características del violento, lo voy a volver a repetir así. El violento va a cumplir, el violento tiene todas las características anunciadas anteriormente y las que voy a terminar de comentar. Tiene todas, no es que, no, esta persona es violenta porque tiene esta característica, es codicioso solamente. No. Ahora es muy raro que un codicioso no sea violento, pero puede haber. Uh-huh. Pero, voy a ver por decir, porque he dicho un montón. En las próximas características hay una parte donde habla de la depresión o malos pensamientos. ¿Mm? Hay personas que pasan por depresión y no necesariamente son violentas. ¿Mm? Entonces, las características las cumple a rajatabla, son todas las que he dicho y las que voy a decir. ¿Mm? No es que porque tiene una sola característica o tenga dos, no, tiene todas. ¿Mm? Ítem número 2. Todos tenemos virtudes y defectos. Todos tenemos virtudes y pecados. Lo que nos diferencia en este mundo es que si somos buenos o somos malos. Y hay buenos y hay malos. ¿Mm? ¿Cómo identificamos los buenos? Bueno, porque creen en el Mesías, creen que es el Hijo del Señor que lo mandó a este mundo. Punto número 1. Aparte, es bautizado por agua, por el Espíritu Santo. Y es bautizado por agua, por el Espíritu Santo. Y entonces sabe cuál es su llamado. ¿Mm? Cuál es su propósito en este mundo. El propósito que el Señor, nuestro Padre Celestial, tiene con su vida en este mundo. ¿Mm? Y es, por así decir, altruista, pero Pablo dice que nosotros tenemos que ir a la perfección de nuestro ser. ¿Mm? Entonces es una persona humilde. ¿Por qué? Porque reconoce sus pecados y los cambia. ¿Mm? Bueno, aparte de tener amor, que es importante, es alguna de las virtudes que tienen los buenos. Los malos van a hacer todo lo contrario. ¿Mm? O por ahí utiliza el engaño, es decir, sí, yo creo, ¿no? Porque el Señor dice en la palabra, y está escrito también, que los demonios también creen y tiemblan. ¿No? Pero ¿en cuál es la diferencia? Que ellos no hacen la voluntad del Padre, ni piensan hacerla, y no la van a hacer. ¿Mm? Ítem número 3. Y acá me quiero detener un ratito y explayarme. Yo quiero comentar algo. Yo a veces comento cosas, digo cosas que tal vez no están en los libros, que muchas veces ni siquiera están en internet. Bueno, eso tampoco es para como para bien. Entonces, como estaba comentando, no lo van a encontrar por ahí lo que yo diga en libros o en internet. Pero bueno, eso tampoco es para refutar lo que yo vaya a decir, ¿no? No es argumento. Yo muchas veces me guío por el Espíritu Santo y cuando quiero saber de un tema así, ¿no? Pero quiero decir esto, comentar algo. Yo dije que el arrogante es violento y que violento es malvado. O sea, así, que el violento es igual que ser malvado.
malvado podría ser cualquiera que comete pecado, pero hay un vínculo muy grande entre la violencia y una relación grande entre la violencia y el malvado, y también aparte de eso, la arrogancia, el arrogante, ¿no? O sea que el violento va a ser malvado, va a ser arrogante. Pero arrogante no solo porque, arrogante en el sentido, porque muchas veces dicen el arrogante es aquella persona que es aquella persona que se cree superior. Un alto concepto de sí misma, que se cree muy superior y que esto. El arrogante es lo contrario de humilde. Si el humilde reconoce que tiene defectos y tiene la voluntad de cambiarlos, entonces el arrogante pues no va a reconocer sus defectos. Como no los reconoce, no los cambia. Pero vamos a relacionar este hecho con algo que pasó en el cielo, ¿no? Recordemos el hecho de que sucedió en un principio. Y todo vino por un pensamiento, por un espíritu, ¿no? Pero este espíritu, que también nosotros los humanos podemos ser influenciados por espíritus, uno decide si quiere que eso permanezca o quiere que eso se vaya. Entonces este ser, que en un principio se llamaba Lucero de la mañana, había sido influenciado por este espíritu de superioridad, pero no es influenciado, voy a decir así, voy a dar un ejemplo. Nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, no podemos evitar. Frente a una situación, no podemos evitar que pájaros vuelen en nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que ellos hagan nidos. O sea, los malos pensamientos, los espíritus inmundos los pueden acosar. De hecho, hay muchas personas que son acosadas por espíritus, ya sea sexualmente, sea en un montón de áreas. Pero nosotros elegimos si nos quedamos con eso o no. Entonces este ser Lucero de la mañana quiso que esos espíritus quedaran en él. Si bien ellos no conocían el bien y el mal, él lo va a conocer a partir de esta arrogancia, y él va a hacer, y en algunos capítulos, en algunos versículos en la Biblia, pues a Satanás lo describen como violento, no solo como arrogante, codicioso, porque uno en la vida, eso no quiere decir que en la vida no quiera ser próspero, porque tampoco el Señor no nos manda esta vida no quiere nuestro sufrir,
aun cuando sus amados pasaban por situaciones difíciles, el Señor los consolaba. ¿Mm? Pero orando en milagros y un montón de cosas. Pero pensemos esto, que el Señor no quiere que nosotros suframos, no quiere no quiere que nosotros pasemos por cosas, Él nos quiere bien, o sea, quiere que nuestro Padre Celestial quiere bendecirnos. ¿Mm? Si nosotros nos toca pasar por situación de pobreza, tenemos que soportarla, pero siempre esforzándonos para estar mejor. ¿Mm? Porque es lo que el Señor quiere, que tengamos una vida digna. Entonces él no estoy diciendo que la persona deje de prosperar cuando digo que es codicioso, sino que el codicioso quiere obtener todo de manera fraudulenta, o sea, estafando, engañando, con violencia. Y es lo que Satanás se había metido. Entonces él siempre obra con violencia, en esta codicia, o sea, él tiene esa codicia, esa arrogancia, la arrogancia de no reconocer que había algo que estaba mal en él. Y entonces de ahí en más se desvió totalmente, ¿no? Entonces eso es bueno, o sea, lo bueno de todo esto es que nosotros tenemos un ejemplo claro de lo que es cuando nosotros nos quedamos con cosas, con espíritus, con que el mismo Satanás, con estos espíritus inmundos que vienen a influenciarnos al mal. Entonces no quedarnos con eso, ¿no? Poder ser liberados de todas esas cosas, porque bueno, de cualquiera de los pecados. Entonces Satanás fue el primero que se lo nombra como violento, ¿no? Y también esta arrogancia de no reconocer que se había desviado en su pensamiento, o sea, de no reconocer, de permitir, ¿no?, que estos espíritus quedaron en él y que lo dominaran a él, todo el mal dominara a él. Dice, ¿cómo caíste? Isaías 14. Bueno, yo voy a leer del 1 al 12, sí habla de un rey terrenal, pero de ya del 12 para abajo, de algunos del 12 al 15, está hablando de este ser, ¿no?, que es Satanás. Es más, en una palabra dice su nombre, o sea, dice el nombre de él. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Bueno, y ahí va a ser alguna profecía con respecto al futuro. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahí ya nos da un indicio que él era violento, ¿no? Tú que decías en tu corazón, esto está hablando en un principio, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Está hablando de esta arrogancia. En lo alto, junto a las estrellas de Yahweh, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En realidad acá dice semejante al Altísimo. Él no quería, o sea, él quería ser el Altísimo, derrocarlo a nuestro Padre Celestial. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, ese es uno que ahí muestra que o sea, él es un ser malvado y que tenía la arrogancia y la violencia. Pero también podemos ver que actúa con violencia Satanás, este ser malvado, en Job capítulo 2 del 4 al 10. Respondiendo Satanás dijo a Yahweh: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Yahweh dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ahí Satanás actúa con violencia contra Job. Esto también me hace recordar mucho a las violencias que hemos estado pasando por gente que tiene mucho poder en lo económico, mundialmente, ¿no? Y también estos cómplices de los gobernantes, de un montón de cosas, porque recuerdo esto del virus, del coronavirus, que mucha gente, por supuesto, es algo diabólico pensar que toda esta gente mataba a otra gente, pero ellos no estaban midiendo la gravedad del hecho, sino que ellos estaban preocupados por tener más dinero, ¿no? Porque bueno, hacían tratos con países, naciones, entonces ellos podían negociar esas vacunas que ellos mismos hacían, y entonces crecían ellos económicamente y los demás empobrecían mucho más. Todo esto, ¿no? Me hizo recordar esa situación, ¿no? Con una violencia hacia el cuerpo, hacia la salud de las personas. Por supuesto que también todo estamos en los últimos tiempos, y esto es lo que iba a suceder. Así que bueno, quería compartir esto antes de poder seguir comentando. Entonces, poder terminar bueno, después de haber explicado estos ítems, terminar diciendo que las últimas características que tiene que tiene el violento es ser incrédulo. Lo había repetido antes. Es totalmente incrédulo y busca hacer, es incrédulo con respecto al Señor y a cualquier cosa. Él no lo cree. También cosas pero con respecto a lo espiritual es muy incrédulo. Busca hacer maldad a su enemigo. Y capaz que la otra persona no sabe que es enemigo porque no le ha dado ninguna, pero esta persona tiene enemigos
que muchas veces son esos enemigos porque le han conocido un pecado, entonces él los ha puesto como enemigos. Recordemos que hay un versículo en Proverbios, creo, o Eclesiastés, creo que habla de que uno si conoce un pecado al justo, le va a agradecer cuando lo reprendan, pero al injusto vas a ser enemigo de esa persona. Y ¿qué más? Y a veces porque solamente hay muchas veces que como estas personas son manejadas por el enemigo, por Satanás, no soportan a las personas que tienen la presencia del Espíritu Santo. El enemigo no soporta a la gente justa. Entonces vas a ser enemigo, no va a congeniar, no va a querer un poco estar, ¿no? Con una persona espiritual del Señor, digamos. Estos enemigos no le han hecho tal vez algo, pero son enemigos de él, ya sea porque conocen algo o por alguna son enemigos. Pero no porque les han hecho algo así no. También son depresivos, son personas depresivas con malos pensamientos. Depresivo es una persona que no tiene el ánimo para realizar las cosas que hacía, pero no podemos definir a una persona depresiva por ¿cómo explicarlo? No podemos afirmar que es depresiva una persona que no haya pasado por una situación mala, porque hay veces que la persona puede estar pasando por alguna enfermedad, por alguna situación de pérdida de algún ser querido y todo. Entonces eso va a ser obvio que vas a tener un cierto tristeza, ¿no? Pero cuando la tristeza es duradera y cuando la tristeza ¿cómo decir? Cuando la tristeza es duradera, entonces ahí sí se podría decir una depresión. Pero todo el mundo ha tenido tristezas. Y no es que nosotros no podamos sentir tristezas, nos vamos a sentir tristes, ya sea cuando hemos perdido un proyecto, un objetivo, o sea, eso. Pero ya cuando cuando la tristeza ya dura mucho tiempo, entonces ahí sí se podría decir que esa persona está en depresión, ¿no?
pero hay cosas, situaciones que nos van a poner tristes, como hay cosas que nos van a poner alegres. Todo el mundo siente alegría, tristeza, pero ya cuando esta tristeza ya es por mucho tiempo, es más prolongada, y bueno, ahí sí se está hablando de una depresión. Por lo general el violento es melancólico. O sea, la depresión sería esta: la mayoría de nosotros se siente de esta manera, con tristeza, melancólicos en algún momento, infeliz, abatido, derrumbado. La mayoría de nosotros sentimos eso de esta manera, de vez en cuando, durante periodos cortos, pero cuando esto ya se hace mucho más largo, se habla de una depresión y no una tristeza. Y los malos pensamientos serían están relacionados a la negatividad, ¿no? Los pensamientos negativos son aquellos aquella voz que por dentro nos va hablando en términos como: no te va a salir bien, a los demás no les pasa esto y a ti sí, sos un desastre, nunca vas a cambiar, vas a quedar en ridículo, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. También el violento va a ser idólatra. Puede ser idolatría a sí mismo, que él se cree que él mismo puede solucionar todo sin la ayuda de, por supuesto, porque no cree en algo espiritual. Es idólatra. Pero idólatra está muy relacionado también con la brujería. O sea, que va a ser una persona muy hechicero, brujo, no, pero hechicero, brujo. La idolatría tiene un significado más profundo, a que es una persona bruja, hechicera, que hace invoca demonios, que está en todas esas cosas, que por supuesto su alma está entregada a eso. Por eso el enemigo lo maneja como quiere. Hay que tener cuidado también con algo que voy a comentar algo. Hay que tener mucho cuidado con las personas que consumen drogas, porque las personas que consumen drogas, la droga lo impulsa a ser agresivo. Es como cuando uno toma alcohol. En algunos, bueno, los hará dormir, en el otro los pondrá payasitos, muy alegres, y en otros los hace agresivos. Sale esa violencia, dependiendo qué es lo que, también cómo es el sistema de cada uno. Si es un sistema, si uno es un cuerpo pasivo, activo, cómo es nuestro cuerpo. Pero hay que distinguir: esa persona que consume droga va a actuar violentamente, pero hay que ver eso, ¿no? De que puede que no tenga nada que ver que la persona tenga drogas, pero no sea violento, sino que la misma droga lo impulse así, ¿no? Y puede ser que también tenga el vicio de las drogas, pero no sea violento, o sea, no acciona así. Eso tiene mucho que ver con el cerebro de cada uno también. No entiende y no percibe lo espiritual. La persona violenta no entiende y no
puede percibir lo espiritual, porque él está manejado por eso lo tiene, esa área la tiene bloqueada en su cerebro, tiene un bloqueo. ¿Pero por qué? Porque puede ser influenciado por demonios y un montón de cosas, pero no puede percibir, no puede entender lo espiritual del Espíritu Santo, no puede entenderlo. Porque hay un bloqueo. Hay cosas que el Señor, aun cuando el Señor hablaba con parábolas, él decía que hay cosas que le van a ser reveladas a los hijos del Señor, no son reveladas para todos. Entonces eso es importante, porque estas personas no, al menos que haya un arrepentimiento, que realmente haya un arrepentimiento, pueden cambiar, tienen que haber una liberación, no solamente un arrepentimiento, sino que tienen que haber una liberación de lo que cargan. Y dice, tiene el corazón engrosado. ¿Qué quiere decir que tiene el corazón engrosado? Quiere decir que los sufrimientos que él ha tenido, quiero decir una cosa, cuando nosotros conocemos al Señor, aceptamos la fe, la verdadera fe, aceptamos su voluntad, la vida no se nos hace tan dura como a otros. ¿Por qué? Porque el Señor, en el Espíritu Santo, nos deposita la paz, el gozo. Y no solamente eso, sino que nosotros, con el Señor, podemos vencer las dificultades. O sea, somos vencedores. Con el Señor, o sea, que nosotros, el que tiene la dependencia con el Señor, si el Señor tiene la dependencia, si tiene el control de tu vida y uno depende de él, entonces vas a ser sabio, vas a tener una vida bien, que vas a poder vencer luchas. No quiere decir que no vas a tener luchas, vas a tener luchas, pero vas a poder vencer. Diferentes son las personas que son ateas, incrédulas, que tienen luchas y no vencen. Y esos sufrimientos tras sufrimiento han acumulado una amargura. Y eso hace que también esos pensamientos que tiene no sean buenos, ¿no? Su corazón amargado va a contaminar toda esa mente y por ende no va a tener la voluntad de creer en nada. Va a ser incrédulo. Entonces, ¿pero qué quiere decir el corazón engrosado? Quiere decir que ya ha perdido la sensibilidad de cualquier cosa. Son, en pocas palabras, como muertos en vida, que tienen muerta el alma. Están muertos, o sea, ellos caminan, van, vienen, pero su alma está muerta. Entonces, esto le pasa a las personas. ¿Por qué? Porque no solo porque no había una examinación, sino porque no había una sanidad en el corazón. Y en ninguno de los templos donde, en la mayoría de los templos conocidos a veces por las personas, sean católicos, bueno, ellos están más muertos que uno, ¿no?
O sea, eso es tan muerto que cualquier muerto de las de ¿cómo le puedo decir? De los cementerios, ¿no? Cualquiera de las sectas estas, sean testigos, sean mormones, sea lo que sea, digo, sean mormones, sean, porque no, o sea, no va con la verdadera doctrina y la gente sigue yendo, o sea, eh, sigue quedándose con eso, pero porque han creído una gran mentira. Muchos que profesan el catolicismo piensan que pueden, no profesan el catolicismo porque eh, crean o lean, que tengan fe en el Padre ni nada. Muchos veces son completamente brujos, están en el ocultismo, pero re entregados a Satanás. Pero ellos están metidos en eso porque, bueno, sí, tiene una gran importancia económica, ¿no? Entonces, eh, pero ninguno de esos lugares hace liberación, hacen eh, sanación del alma, de los que tendrían que guiar para que... Pero yo quiero decir algo, el Señor es el único que sana, el único que puede sanar el corazón del hombre. Pero si el hombre no quiere rendirse al Señor, muy difícilmente esa persona pueda ser sana. Y alguien que está contaminado contamina a todo el mundo. ¿Mm? Bueno, otra cosa, por eso es importante que todos nuestros sufrimientos, todas estas cosas, uno no quedarse con eso, sino llevarlo siempre en oración y poder salir. El Señor sabe que todos tenemos heridas, pero Él no quiere que ignoremos eso. Él quiere que nosotros nos metamos ahí, Él quiere meterse en el profundo del corazón, hacernos ver que tenemos heridas y que y Él ya tiene la cura. Él sabe cómo vamos a curar, y eso no lo hace un psicólogo, no lo hace ningún templo, eso lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. Otra cosa, se complace, el violento se complace en los deseos de la carne, o sea, tiene alguien puede cometer un pecado y decir, bueno, no, sentirse culpable por eso, pero esa persona no siente culpa por eso, se goza de lo que hace. Llámele energía, llámele lo que sea, de cualquier cosa, él se goza en eso. Y gozo no es la palabra, porque gozo está muy vinculado a las cosas espirituales del Señor, del Padre Celestial. Sería como un placer desmedido que tiene a estas cosas del pecado, que no las ve mal, las ve muy bien. Así que bueno, por ende es rebelde. No le interesa hacer buenas obras, no le interesa hacer la voluntad del Señor, no le interesa hacer ninguna buena obra. Cuando haga algo así, va a ser algo fingido por algún interés. Y voy a compartir este versículo. Hay una parte donde dice: la vanidad de su mente, anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vía de Yahweh, por lo que es ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para meter con avidez toda clase de impureza.
¿Mm? Dice, vuelvo a repetir, el hombre violento anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vía de Yahweh, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que, con esto en pocas palabras, bueno, está diciendo muchas cosas, ¿no? Lo primero que el hombre tiene que hacer es cambiar su mente, ¿sí? Sus buscar de Yahweh. Si no busca al Padre Celestial, está perdido. Y lo segundo dice, bueno, sanar su corazón, ¿no? Ser libre de un montón de cosas, de pecados, y sanar su corazón. De no ser así, él va a perder la sensibilidad y se va a entregar a la lascivia y a toda impureza. Ahora pensemos que una persona que comete impureza, había un psicólogo, creo que por ahí lo compartí en algunos de los audios, el psicólogo, o sea, este autor, filósofo, no psicólogo, decía lo siguiente, que la sexualidad está muy relacionada con la mente de la persona. Y de ahí sacan sus propias conclusiones. Pero yo creo que el Señor antes había hablado acá en la escritura, ¿no? Toda desviación, ya sea lo sexual y un montón de cosas, tiene una raíz en la mente y en el pecado. Así que esto se relaciona, tanto la hombre violenta está relacionado con la maldad. Satanás muchas veces se lo nombra como la persona violenta y arrogante. Si vemos la descendencia de Satanás, que fue Caín quien mató a Abel, ¿no? Entonces Satanás vino a robar, a hurtar y a destruir. Entonces los seguidores de él van a hacer lo mismo y pues van a tener esto, ¿no? De la violencia. Es más, la violencia no solamente es una violencia de golpes. La violencia, bueno, por hoy voy a compartir esta parte, pero existen varios tipos de violencia. La violencia económica, psicológica, emocional, física y sexual. Y el enemigo quiere atacar todas estas formas en el ser humano, porque él está interesado en que el ser humano se pierda. No quiere que cuando el Señor venga ninguno se vaya con el Padre Celestial. Entonces va a hacer todo para perderlo, para que el ser humano se pierda. Bueno, lo iba a terminar ahora, pero bueno, no se puede. Así que lo voy a seguir la otra parte que me falta de violencia, y ya estoy adelantando algo, que hay tipos de violencia, que una es la económica, la otra es la psicológica, emocional, física y sexual. Y después de comentar lo de la violencia, ya mucho más adelante voy a compartir cómo salir de todo con personas así. También quiero decir que hay una relación de la persona violenta con el perverso. Lo he notado en algunos capítulos en la escritura.
hace mucha relación también esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque el perverso tiene a ser codicioso y a matar. ¿Mm? Entonces, es una de las tantas características que tiene el perverso. Y también no tiene sensibilidad. ¿Mm? Así que, eh, así que bueno, eso quería compartirlos y después les seguiré compartiendo. Gracias.